Jóvenes, muy buenos días. Un placer para mí saludarlos en esta mañana, pidiéndole a Dios que los esté colmando de bendiciones a usted, a su familia, y que Dios nos ayude para sacar esto adelante y que ustedes salgan airosos en este año con muchas dificultades, pero yo sé que Dios nos va a ayudar y Dios nos va a dar la salida a esta problemática. Entramos a un periodo llamado filosofía contemporánea. Ya hemos pasado la filosofía primaria, la medieval, la moderna, ahí someramente no hemos entrado a profundidad. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a hablar sobre la filosofía contemporánea. Abarca desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, la filosofía contemporánea. Van a aparecer algunas figuras allí como el señor Descartes. Vamos a tener al señor Thomas Kuhn, vamos a tener al señor John Locke. Esos filósofos, pues, me van a investigar ustedes y vamos a hacer una charla. Entonces, la filosofía contemporánea va enmarcando estos siglos y van a aparecer escuelas, van a aparecer corrientes filosóficas. Tenemos que volver atrás para lo que el Estado está exigiendo. Ahora que terminemos la breve charla de filosofía contemporánea, yo le voy a dar 3 guías para que vayan contestando lo que el Estado quiere saber de ustedes. Entonces ya les dije que en esta filosofía contemporánea, que comienza desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, que estamos todavía nosotros, hay periodizaciones. Entonces, si tú analizas la filosofía primaria o la naturalista, el hombre comienza a analizar, el hombre comienza a mirar, a observar el cosmos, la pregunta del cosmos, va a aparecer el arge que quiere decir el principio. Y luego ya esa filosofía que estaba marcando la bóveda celeste, que enmarcaba a los dioses, que ustedes conmigo vieron un video. Luego va a aparecer otras figuras como Sócrates, y Sócrates va a bajar la filosofía del cielo a la tierra. Se va interesando ya Sócrates por un individuo, por una persona. Aparecen corrientes filosóficas. Aparece entonces la ontología, o el tratado del ser, que ahí quedamos nosotros. Hemos hecho otras evaluaciones de la filosofía moderna, pero la filosofía contemporánea hasta aquí, y ahora retrocedemos para poder llegar a la filosofía postmoderna. La postmoderna y después de la moderna. Entonces, esta filosofía contemporánea va a tener personajes, se va a nutrir también del Renacimiento, del humanismo, que debes también averiguar del humanismo. Van a aparecer escuelas del pensamiento como la fenomenología. La fenomenología, que es una corriente filosófica que te va a tratar del ser y también de la conciencia. Va a aparecer eso. ¿Quién es el artífice de todo esto, de toda esta periodización? El hombre. Cómo la filosofía se va mezclando o va observando, porque es que el hombre es un ser dialéctico. El hombre es un ser de diálogo, de cambios. El hombre no se queda estático. Si no hubiésemos quedado estáticos, viviésemos todavía en las cavernas. Estuviéramos comiendo alimentos crudos, andáramos desnudos, no tuviéramos ese sentimiento, ni tuviéramos esa cultura, ni tuviéramos lo que es la moral. Luego, ahí en esta filosofía contemporánea, ya como te dije, van a aparecer personajes como Thomas Kuhn, van a aparecer como John Locke, otros personajes, Galileo, que era de la época pasada, pero Galileo le va a dar un gran auge, porque ya el hombre comienza a analizar más allá. Comienza la axiología. La axiología que tiene que ver con los valores. ¿Ya? El valor del ser. Entonces, cuando hablamos de ser, analizamos nosotros, por ejemplo, en esta época de la tecnología,
tenemos un celular, ¿verdad? Tenemos un computador. Cuando yo hice el bachillerato teníamos que escribir en una máquina llamada máquina de escribir. Y si uno cometía un error tenía que sacar la hoja y meter otra hoja. Luego llegó, el hombre se inventó el leaky paper para poder corregir el error. Entonces, la filosofía siempre va a estar inmersa en el hombre. Hoy la tecnología, de pronto tú has escuchado hablar del espectro electromagnético que se utiliza para la comunicación, para la energía. Benjamin Franklin descubre que en la atmósfera había energía. Entonces eso es, ahí entra la ontología a estudiar el ser en cuanto ser, las propiedades vitales del ser. Fíjate cómo hemos venido avanzando. Esto que te estoy hablando aquí de la filosofía contemporánea no lo podía hablar Sócrates, ni mucho menos Tales de Mileto. Tales de Mileto no tenía ningún instrumento, no tenía nada, simplemente su pensamiento. Analizó la bóveda celeste, por qué llueve, por qué la noche, por qué el día, por qué esto, o sea, se preguntaba. El hombre comenzó a mirar el cosmos y comenzó a hacer la diferencia. Pero la filosofía es dialéctica. De pronto tú no vas a ser filósofo, de pronto tú vas a estudiar derecho, pero ahí tienes que ver filosofía. Profesor, no, yo quiero ser médico, pero ahí vas a ver filosofía. No, profesor, yo quiero ser un profesor de física, tienes que ver filosofía, porque la filosofía es la madre de toda la ciencia. Entonces, en esta época contemporánea, la filosofía tiene un campo amplio para tener objetos de estudio. Ya tú que estás en 11 grado, ya tú comienzas a mirar a Aristóteles, por ejemplo, en la filosofía política, ya tú te preguntas, oye, ¿por qué si en ciencias políticas el profesor nos habla de Tomás de Maquiavelo, un filósofo, y él habla sobre el poder? Entonces, hoy todo el mundo se queja de este gobierno, que es un gobierno que ganó las elecciones no con ética, no con transparencia. ¿Dónde está la filosofía ahí? Hombre, la filosofía está mirando a ese ser que no es un ser que tiene la ética por encima, sino que los valores de él como persona están por el suelo. ¿Cómo yo voy a ganar con fraude? Entonces mis elecciones no son limpias. Compraron votos. Hoy hay un gran problema en el Senado con el senador Petro, que era candidato presidencial, sacó 8 millones de votos. Y hay pruebas de que él no compró votos. Hay una figura aquí en el Cesar llamado el Ñeñe Hernández, que es una problemática, que lo mataron y es una problemática. Dirá tu profesor, pero ¿qué tiene que ver la filosofía con eso? Bueno, ahí miramos al ser de la política, el ser en cuanto ser, la fenomenología que es una escuela que va a estudiar al ser, pero lo va a estudiar de una forma de la conciencia. Entonces, esto va enmarcando a la filosofía contemporánea, ¿ya? Esta filosofía que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, donde ya los roles se han querido cambiar. Te preguntas tú, yo no voy a hablar ahora de lo que me mande un libro, ¿no? Vamos a hablar de la filosofía en sí. Hoy el hombre quiere ser mujer y hay mujeres que quieren ser hombres. ¿Quién te dijo a ti que un hogar lo conforma un hombre con un hombre? O sea, eso va contra la naturaleza. Se pueden reproducir, ¿no? La misma naturaleza, la axiología, la fenomenología, que está estudiando al ser y su conciencia, el ser en cuanto ser y su conciencia, los valores del ser. Podríamos decir un valor del ser: la mujer tiene trompas de falopio, tiene una vagina, el hombre tiene un pene, tiene espermatozoide, y ese espermatozoide fecunda un óvulo. Eso se podría llamar como los valores del ser. El océano, el mar, tiene un gran valor, pero no lo vemos. El océano cumple una función en la naturaleza, la filosofía primaria, que es de ser termostato. ¿Qué es un termostato? Los rayos del sol, como ya te expliqué una vez,
Tales de Mileto se preguntaba que por qué llovía, él no sabía por qué caía la lluvia. Y te pregunté a ti y muchos se rajaron. Hombre, los rayos del sol calientan la superficie de las aguas, esta sube en forma de vapor y después baja, se condensa y baja con forma de lluvia. Pero si te preguntas tú por el valor de ese ser, la conciencia de ese ser, en la fenomenología, la vas a estudiar, vas a encontrar que el sol tiene un poder, pero ese poder de calentar emana de una cosa que se llama helio. Entonces ese producto helio va calentando. Entonces, fíjate tú hasta dónde va llegando la filosofía. La fenomenología, que va a estudiar al ser y la conciencia del ser, el valor del ser. Hoy se iba a aprovechar aquí en Colombia, si quedaba el candidato el señor Petro, si quedaba, se iba a consumir la energía solar en La Guajira y él iba a crear unas empresas ahí para que los mismos guajiros la manejaran, aprovechando la naturaleza, siglo XXI. Eso lo dijo por allá el señor Tales de Mileto, que miró el sol y bueno, porque calienta. Entonces fíjate hasta dónde se va desarrollando la filosofía. Entonces tú eres el artífice, tú eres el actor de la filosofía, de la filosofía contemporánea. Tú tienes que pensar qué se está viviendo en la sociedad, qué se está diciendo, dónde está avanzando la ciencia, por qué se están peleando el espacio en el comercio sobre los celulares, cuál es el poder, el espectro electromagnético, quién se los está vendiendo a ellos, si eso está en la naturaleza, ¿verdad? El poder de la naturaleza. Y faltan muchas cosas por descubrir. El hombre fue a la luna. Ahora hay algunos dicen que no fue, que sí fue. Fue a explorar otros mundos. El cosmos. ¿Por qué no exploramos primero la Tierra? Aquí donde vivimos. Aquí donde vivimos. Hay plantas medicinales. Ese es el valor de una fenomenología que está estudiando al ser y su conciencia. El valor del ser. No sé, nosotros estamos constituidos por hierro, por magnesio. En tu cuerpo hay agua, en tu cuerpo hay plata, hay oro, hay magnesio y manganeso. Lo cual quiere decir que nosotros somos brotados de la naturaleza. Entonces la filosofía contemporánea tiene mucho. El señor Galileo tenía un vidrio llamado el catalejo. Y con ese catalejo se decía que el sol giraba alrededor de la Tierra. Galileo inventa el telescopio. Cuando él mira, observa al cosmos y va a determinar que es la Tierra la que gira alrededor del sol, que el sol está estático. Pero había un sector, no voy a decir que era atrasado porque ustedes vieron la patrística, un sector que dijo que era brujería, que él era un hechicero y lo mataron. La Iglesia Católica, la religiosidad, le ha quitado a la ciencia más de 500 años. La ciencia no ha avanzado tanto porque fue cercenada y fue frenada por el concepto católico. ¿Pero qué? ¿Qué estaba haciendo Galileo? Estaba descubriendo su universo, lo que ya otros habían hablado sobre el universo, sobre el cosmos. Él estaba descubriendo. Y todavía siglo XXI, filosofía contemporánea, el hombre todavía sigue explorando el universo. La metafísica es importante. ¿Qué es la metafísica? Es lo que está más allá de lo físico, lo que tu ojo no puede ver, pero que que tiene una existencia y también tiene un valor. En la filosofía contemporánea se va a hablar del existencialismo, el vitalismo. Estas palabras que te estoy diciendo, no nos da tiempo para decirte el vitalismo es todo lo vital, el existencialismo es todo lo que existe. No te puedo hablar de Karl Popper porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, la filosofía contemporánea, después vamos a pasar a la posmoderna, es decir, la filosofía contemporánea, que es la que estamos viendo, tiene mucho para explorar.
no podemos hacerlo como yo siempre lo he hecho. ¿Por qué? Porque estamos bajo esta circunstancia. Pero hemos salido al paso de esta circunstancia. Gracias a Dios tenemos un celular, tenemos un computador. ¿Qué tal que esto hubiese ocurrido, esta pandemia hubiese ocurrido hace 30 años atrás? No hubiéramos podido hacer las clases así. ¿Quién sabe? Bueno, hubiésemos buscado otro medio, un correo. Hubiésemos buscado, no sé, una paloma mensajera. Pero bueno, tenemos aquí y hay que hacer uso de ese celular. Pero ese celular no se maneja solo. Resulta que él tiene una batería y tiene unos instrumentos que son tomados de la naturaleza. La batería está hecha de un producto que se llama coltán. Y ese material es peleable. ¿Por qué? Porque los que fabrican los celulares lo están haciendo. Se habla de unas antenas 5G. No he investigado mucho yo sobre eso, pero tiene que ver con el efecto, con el espectro electromagnético que está en la atmósfera, que está en el universo, que no tiene dueño, es de todos nosotros porque somos los que habitamos en la Tierra. Pero algunos países se quieren hacer dueños de ese fenómeno que se llama en filosofía, se llama fenomenología. Es la que estudia el ser, el valor del ser, la conciencia del ser. Ya tú tienes claro lo que es el ser. Si vamos a hablar del ser humano, el ser humano es complejo. No todo el mundo tiene el mismo gusto. No todo el mundo habla el mismo idioma. Hay etnias que tienen culturas muy diferentes a la nuestra. Hay etnias que comen diferente a nosotros, se visten diferente a nosotros. Yo una vez te hablé a ti que en la India hay un grupo que cuando la niña cumple 16 años, le hacen un cuarto allá atrás en el patio y ella mete a los jóvenes que ella quiere meter ahí. Y tiene sexo con 5, con 6 jóvenes. El que le gusta se queda con ese. Este es el que me gusta a mí. Aquí no tenemos esa cultura. Entonces, la fenomenología te va a estudiar al ser en cuanto ser, pero también te va a estudiar la conciencia del ser. El ser es todo lo que existe. Ahora, en esta filosofía contemporánea, vamos a ver algo y es donde se va a dar la ciencia. La ciencia es la que va a demostrar que esta filosofía es verdadera, que ese saber es verdadero. Va a aparecer el señor Mario Bunge también escribiendo un libro que se llama Teoría del Conocimiento, ¿cómo conoces tú? Entonces fíjate, para que el hombre descubriese lo que te estoy hablando yo del espectro electromagnético, tiene que haber estudiado la atmósfera, tiene que haber estudiado el cosmos, qué energías hay aquí, por qué la Tierra flota en el espacio sideral y no se cae. ¿Sabes? Todo esos fenómenos, esa fenomenología la va a estudiar la filosofía por medio de una ciencia que se llama la física o la metafísica. Entonces el señor Augusto Conte, no te puedo hablar más de mucha gente porque mucha gente en este barco pesa mucho, pero sí quiero que te investigues la biografía de Thomas Kuhn, la biografía de John Locke y bueno, esos dos filósofos ahí. Y bueno, por ahí ya ustedes investigaron Descartes la vez pasada. Entonces te dejo ahí para que estudies eso. Te voy a mandar 3 hojas para venir trabajando el material que nos mandó el Estado. Ese material no tiene mucho contenido. El contenido lo hace uno después. Pero en el material que mandó el Estado para dar clase de filosofía es muy somero, es muy liviano. Le están dando a ustedes apenas una galletita de soda. Pero ya estás en 11 para que estén marcando algo más sólido en filosofía. Creo que me entienden. Bien, jóvenes de 11.1, 11.2. Voy a poner fecha. Hoy estamos a 23. El día 2 de julio. Vamos a evaluar. Vamos a evaluar esta charla. Entonces, tú de esas 3 hojas que te voy a mandar, ahí vas a encontrar el contenido
y vas a desarrollar las preguntas. Y aparte, la biografía que te mandé de Thomas Hume y de John Locke. Descartes, creo que ya tú lo averiguaste. Si no, pues también puedes averiguar Descartes. Hay muchas cosas para averiguar. Por ejemplo, lo que es el nominalismo, lo que es el vitalismo, lo que es la axiología. También te puede investigar el existencialismo, que encierra el existencialismo. ¿Ya? Entonces, pero no te voy a poner a investigar todo eso. Eso léelo para ti. Léelo para ti. Entonces, no hemos terminado con filosofía moderna, contemporánea, que es la que estamos viendo ahora. No hemos terminado, creo que después del 2 de julio te mando otra charla y miramos, ¿oíste? Creo que 2 de julio creo que cae como viernes. De todas maneras, si cae sábado lo hacemos, si cae domingo lo hacemos para no atrasarnos más. Comenzaré el 2 de julio a las 9 de la mañana con 9 AM con 11.1. A las 10 de la mañana con 11.02. Escucha lo que te estoy diciendo. 2 de julio, 9 de la mañana, 11.1. 2 de julio, 10 de la mañana, 11.02. Filosofía contemporánea. Ahí te mando las hojas para que estudies y las vayas llenando. Y conversamos el 2 de julio. Bien, jóvenes, es un placer para mí. Que estén bien, saluden a sus padres y tengan un solo grupo, porque a veces me sacaron 2 grupos y yo hubo un despelote. Entonces nada más tengan un solo grupo. Ahí nos vemos entonces el día 2 de julio. En esta semana les mando el video de Ciencia Política y Ciencia Económica. La Cátedra de la Paz la dejamos para mediados de julio. Bien, jóvenes, que pasen bien. Chévere, cuídense.